Y el propósito para la iglesia, esta iglesia y todas las iglesias del mundo, es el mismo propósito. Así que di conmigo, yo nací con un propósito específico para mi vida. Jesús estaba un día predicando y se le acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús. A Jesús siempre lo querían corchar, querían ver en qué lo hacían caer. Jesús, tal cosa, Jesús, y Jesús, con la sabiduría tan tremenda, les respondía de unas formas que los dejaba bloqueados. Entonces, en una de esas se le acercó un fariseo y le dijo: Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento según la ley de Moisés? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Lo más grande, el mandamiento más grande que Dios nos dio es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y para completarle terminó y le dijo: y hay otro mandamiento, y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús, esos dos mandamientos, con esos dos mandamientos es el resumen de toda la Biblia: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y lo voy a leer lo que les acabo de decir. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Amar es adoración. Y la palabra que describe este propósito es adoración. Entonces, yo amo a Dios si yo lo adoro. Eso es amar a Dios, adoración. Entonces, todos nosotros fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el que fuimos creados? Adorar a Dios, amar a Dios. Iglesia que no adora, iglesia que no está cumpliendo uno de los propósitos que Dios tiene con ella. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Para adorar. Di conmigo, la iglesia existe para adorar a Dios. Ese es el propósito principal. Y la adoración viene antes del servicio. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, servir o adorar? Adorar. La adoración viene antes del servicio. Uy, ¿qué tengo que hacer? Primero adora, primero adore y luego sí sirva. Entonces viene antes. Y quiero comentarles, que pido que María Eugenia nos responda, que ayer ya le hice la pregunta, que me respondan ustedes, esta es una pregunta que tengo para ustedes. Dice que 2 leñadores salieron a trabajar. Con la misma hacha se fueron los leñadores. Y durante todo el día estuvieron con el hacha, dele a los árboles. Pero hubo un leñador que no paró de todo el tiempo de echar hacha, sino todo el tiempo. Y había un leñador que paraba de vez en cuando. La pregunta es, ¿cuál leñador cortó más árboles? ¿Por qué el que se detuvo? Dicen que porque tenía más fuerza, pero no. Es algo que tiene que ver, pero no es el punto principal. ¿Por qué creen que el que paró cortó más árboles? Porque se detuvo a afilar el hacha. Muy bien. Por eso cortó más árboles. Porque el que no afiló el hacha, eso dele, y eso sin filo. ¿Usted imagina cómo terminó ese tipo de cansado? Después de un tiempo se le va el filo. No sé si ustedes han usado un bisturí por mucho tiempo, que eso después ya no tiene filo. Y uno ahí con todas las fuerzas dándole, que lo diga Eduardo, que ha hecho un montón de arreglos acá. Eso sin bisturí, un bisturí sin filo lo desgasta uno, pero cuando uno se detiene y le corta la cuchillita y pone una más filuda, rinde más o no. Muchas veces como cristianos nosotros nunca nos detenemos a afilar el hacha, sino que en nuestras fuerzas tratamos de hacer todo. Pero uno, ¿cómo afila el hacha? En adoración. Porque uno se mete y busca a Dios, y la Biblia dice que Él hace por nosotros, y dice, me levantaré por ti y haré por ti. Entonces, muchas veces estamos todo el tiempo en labores, estamos trabajando todo el día. Cuando uno tiene hijos es aún más complicado llegar, le toca cuidar al niño, hacer cosas. Viene el fin de semana, todo lo de la iglesia, y yo les pregunto,
En algún momento somos conscientes de que hay que detenernos y tener tiempos de intimidad para afilar el hacha ahí en el secreto con Dios. Uno es más productivo si tiene más comunión con Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si uno nunca tiene comunión con Dios, uno está trabajando en sus fuerzas, uno no está afilando el hacha, uno está dele y dele y dele, y uno dice, pero ¿por qué no puedo cortar más árboles y este del lado lleva el doble de árboles que yo? ¿Por qué? Porque ese se detiene a afilar el hacha. Entonces la iglesia, el propósito de la iglesia, el más importante es amar a Dios con todo el corazón. Esa palabra amar es adoración, es honra a Dios. Cuando honramos a Dios, cuando lo adoramos, estamos cumpliendo uno de los propósitos por los que fuimos creados. Dios no nos creó porque se sintiera solo. Él dijo, ay, qué aburrido estoy, quiero tener problemas, creemos al hombre. No, Él nos creó con varios propósitos. Uno de esos es la adoración. El amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y hay una diferencia grande entre lo urgente y lo importante. Lo urgente son cosas que hay que hacer ya. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, hay que trabajar, hay que pagar esto, bueno, muchas cosas. Pero nosotros no podemos dejar que nuestra vida sea guiada por lo urgente. Tenemos que dejar que nuestros pasos sean guiados por lo importante. ¿Qué es lo importante? Seguir a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. Cuando damos pasos dejándonos guiar por lo importante, estamos caminando por el buen camino. Pero cuando lo urgente nos desvía y pasan 3 meses, uno ve personas que acá se aparecen cada 2, 3 meses, como si vinieran a recargar baterías y se vuelven a ir 3 meses, porque ellos tienen su corazón puesto en lo urgente. Y para ellos es más importante ir un domingo a hacer un asado ahí a la orilla del río que venir a adorar a Dios. Para ellos es más importante un partido de fútbol. A mí me costaba mucho venir los domingos antes, porque siempre había partido. Y recuerdo que me llamaban y mi mamá, que no va a ir, que va para culto. Y me llamaban mis amigos después, venga usted, que a culto, ¿cómo se perdió el partido? Y yo, mamá, ¿para qué no me decía? ¿Para qué les dijiste que iba para culto si yo quería ir a jugar? ¿Por qué no me dijiste? Porque mi corazón estaba en las cosas que lo distraen a uno. Pero lo importante que es seguir a Dios, servir a Dios, adorar a Dios. Eso es lo importante. Entonces, si nuestra vida es guiada por lo urgente, estamos mal. Si tú todo el tiempo estás dando pasos por lo urgente, ¿qué debo hacer? ¿Qué responsabilidad tengo? Mañana qué hay que hacer y nunca sacas un tiempo para Dios, tu vida se está guiando por lo urgente y no por lo importante. Di conmigo, debo dar pasos guiados por lo que es importante y no por lo urgente. Entonces lo urgente hay que hacerlo, pero lo importante hay que darle más prioridad. Amén. Entonces nos creó para eso, nos creó para su gloria. Isaías 43:7 dice, traigan a todo el que me reconoce como Dios. Isaías 43:7. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que lo adoremos. Dios nos creó para que le sirvamos. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Cuántos reconocen acá a Dios como su Dios? Entonces tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Debemos dar pasos que glorifiquen a Dios. Debemos vivir de una forma que glorifique a Dios. Ese es un propósito claro, adoración, adoración. Adoración no es solamente venir acá a culto y levantar las manos y cantar. Adoración es un estilo de vida. ¿Cómo vivo yo fuera de la iglesia? ¿Cómo estoy el lunes? Porque el domingo estoy acá, aleluya, santo. Y el lunes, por allá, quién sabe qué cosas haciendo o qué cosas diciendo en el trabajo. Entonces, el Dios que buscas el domingo es el mismo Dios que te está mirando el lunes en el trabajo. Es muy importante tener claro que Él es omnipresente y Él todo lo ve. Y me llama la atención estos días que estamos en el devocional leyendo el libro de Eclesiastés. Si ustedes leen Eclesiastés capítulo 3, dice que Salomón se edificó un templo gigante, se edificó casas, mansiones, dice planté todos los cultivos,
contraté músicos para mí, me vestí con la mejor ropa, mejor dicho, Salomón hace de todo, y al final dice, pues me di cuenta que todo eso es pura vanidad, que todo eso es pasajero. Y al final de su escritura en Eclesiastés, Salomón dice en el verso 13 del capítulo 12, aquí culmina mi relato, se los voy a leer, Eclesiastés 12:13. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que todos tenemos. ¿Están conmigo? ¿Cuál es la conclusión final después de todo? Un hombre que tuvo todo, teme a Dios y obedécele, porque lo demás, pura carreta, pura vanidad. Uno no se lleva la plata que tiene en la cuenta tan grande para mí, sino que le voy a hacer un mercado a alguien porque Dios me dijo que lo amara. Esa es la pregunta, ¿lo vas a hacer? Escuché un pastor una vez que Dios le dijo, tienes que darle un mercado a esa persona. Y él se fue con su esposa a un supermercado y empezó a buscar los productos más malos. Entonces leche Pepito, leche Tatata, leche, mejor dicho, picha, esa. Salchichas, no sé qué, salchichas Tata, salchichas La Última Cena, esa. Y eso echó ahí de todo. Y cuando hizo el mercado con lo más feo, porque dijo, yo no me puedo gastar mi plata en esa hermana que ni la conozco. Yo le doy el mercado y porque Dios me mandó. Cuando estaba en la caja, Dios le preguntó, ¿tú te harías un mercado así para ti? A la esposa del pastor. Entonces el pastor ya iba a pagar y la esposa le dijo, no pague. Entonces, ¿qué pasó? Dios me acaba de preguntar que si nosotros seríamos capaces de llevarnos un mercado así para nuestra casa. Y el pastor vio el carrito y dijo, no. Y le dijo, devuélvase y échele lo mejor. Porque debemos darle a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es fácil, algunas veces no lo es. Para algunos lo es más que para otros. Pero es un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia tiene la obligación, de satisfacer las necesidades espirituales de una persona cuando llega, de hablarle de Cristo, de la salvación, de llevarlo a los pies de Cristo, de enseñarle la palabra. La iglesia tiene también la obligación de ministrar las necesidades emocionales de una persona. De pronto acá llega alguien, me voy a suicidar, un poquito más, me voy a suicidar. ¿Cuál es la obligación de la iglesia? Hablarle de Cristo y sacarlo de ese pensamiento que tiene. Entonces tenemos que cumplir un propósito que es amar a los demás como a nosotros mismos. La iglesia tiene la obligación de ayudar a las personas en sus temas relacionales. Por eso hay grupos de parejas, porque acá hay parejas, bueno, no sé acá, pero han habido parejas que eso se mechonean y llegan acá al culto. Yo he llegado bravo acá con Joa. Estoy que le doy y la miro cuando los de la iglesia y yo, ay, hola. Pero en realidad quisiera mechonearla. Pero Dios lo va cambiando a uno. Entonces nuestras peleas, qué pena, no, páralo. Nuestras peleas han bajado de nivel. Nuestras peleas recién nos casamos, pues nunca nos pegamos tampoco. Pero sí un día llegamos a manotearnos fuerte. Y dijimos, esto no puede pasar. O sea, en nuestro hogar el diablo no se puede meter. Y decidimos confesarle a Dios eso. Señor, ella le decía, Señor, yo le quiero dar. Y yo decía, Señor, yo a ella. Haznos libres. Haznos libres, Padre, límpianos, ayúdanos. Que en nuestro hogar nunca hayan gritos, que en nuestro hogar no hayan manotones, empujones. Y Dios sanó esa área. Pero yo creo que si Dios no estuviera en nuestras vidas, yo no sé qué hubiera pasado. Entonces, la iglesia tiene una obligación, es ministrar los problemas relacionales de las personas. Y eso no es labor solo del pastor, de los pastores o de los líderes de grupos. Yo creo que todos nosotros podemos darle un consejo a alguien. Oiga, háblele a su esposa con amor, que acabo de ver cómo la gritó. ¿Sí podemos o no? ¿Sí podemos? Tenemos nuestra obligación porque es uno de los propósitos de la iglesia. Hacer que nos amemos los unos a los otros. Entonces, si tú ves a alguien que trata mal a su pareja, uno con mucho cariño le dice, mira, la Biblia dice que la trates bien, con amor a tu esposa. Las mujeres que necesitan amor. ¿Qué necesita el hombre? Respeto. Entonces, mujeres, respeten a los hombres también para que el hombre no sea afectado en esa área de la cual necesita.
Y la mujer necesita amor. Entonces, si la mujer te dice 4 o 5 veces diarias, dile, ay amor, dime que me amas, dígale que la ama. Pero ámela en serio, ¿no? Ámela. Porque es un mandato de Dios, amar al prójimo. Ahora, las personas ajenas de pronto que no conocemos, si Dios te pone sembrarle a alguien algo, hazlo, hazlo. La Biblia dice, el que da al pobre nunca verá pobreza, el que da al pobre presta a Dios. Entonces, si alguien necesitaba en la iglesia y tú le puedes ayudar, hazlo, porque es un mandato. Y tú dices, yo tengo en mi casa mercadote y esta china no tiene una agua panelita y un calao, yo le voy a dar algo. Es nuestro deber, señores, porque Dios ve eso. Nosotros no nos salvamos por obras, pero sí vamos a ser premiados por lo que hagamos acá. Entonces hay que ponernos la mano en el corazón y decir, Señor, voy a ayudar a mi prójimo. Esa es la labor de una iglesia. Esta iglesia ayuda a algunas personas, algunas veces. Les damos un mercado. De pronto alguien no tiene para el transporte, les damos para el transporte con sus diezmos, para que vengan y sirvan. Ahora, si se vuelve ya de todo el tiempo, pues tampoco, pero hay que ayudar. Nosotros hemos dado ayudas a personas necesitadas y creo que eso debe incrementarse más. Debe haber un ministerio de misericordia para ayudar a la gente. Porque el amor de Cristo no es decir solo Dios te ama y hay muerto de hambre y uno no darle un vaso de jugo. ¿Están conmigo? Así se predica. Muchas veces eso hace más que leerle un capítulo entero de la Biblia. De pronto botarles la palabra, porque la palabra penetra y es viva y eficaz. Pero un acto transforma el corazón. Ahora, no se ministra a raíz de cosas que ocurren en iglesias, en muchos lugares, y que nosotros queremos también evitar. Acá ningún hombre puede andar diciendo, oh, siento de Dios ministrarte, mujer, no. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Listos? Líderes, todos los de la alabanza, que no, que venga, ore por mi hermano a mi casa a las 8. No. Le tiende una trampa ahí el diablo, en serio. Hermano, estoy en una crisis, pásese a las 8, toma chocolate. Y el diablo ahí, no vaya, dígale, no. Ahí le mando a mi abuelita. Ahí le mando a mi mamá. Así se hace. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Entonces yo ¿qué hacemos? Tú con las mujeres, yo con los hombres. Pero ese que yo es que estaba tan necesitada esa hermana. Me la llevé a Crepes and Waffles a interceder. No se puede, así no se hace. Sino mujeres con mujeres y hombres con hombres. Eso debería pasar en todas las iglesias. Ahora tampoco es que uno no le hable, pero hay que tener límites. Porque cuando uno sale a tomarse un café con alguien que no es su pareja, le está abriendo puertas al diablo. Entonces ni un café. No, que vamos, que aconséjame. No, vaya a la iglesia. O ya le llamo a mi esposa. Así se hace. Uno va aprendiendo ahí, la vida le va enseñando. Pero eso es clave. Romanos 13:8 dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Entonces, amarse es un deber. Y conmigo, amar es un deber. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su esposa, usted no le va a ser infiel. Porque si la ama de corazón. Entonces en eso se resume. El amor no hace mal a otros. Digo, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y en 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice, pudiera yo hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada.
Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, si tú no tienes amor, tú no tienes nada. No, que yo oré por 10 leprosos y todos se sanaron. Pero si tú no amas a tu esposa o a tus hijos, tú no tienes nada. Para Dios es más valioso, según este versículo, amar, inclusive que ser usado por los dones. El amor es lo más importante. La Biblia dice que alguien que no ama, ustedes cuando le pegan duro a un cymbal, a un plato de esos de la batería, es algo incómodo, que uno dice, uy, ya pare. Así es para Dios una persona que no tiene amor. Entonces el amar al prójimo es un deber. Nosotros no debemos deberle plata a nadie, porque la Biblia dice no deban nada a nadie, solo el amarlo. Entonces decirle, oiga, le debo un abrazo a usted que hace como 10 años no le doy un abrazo. Yo en eso algunas veces soy confrontado, pero hay que hacerlo. Ahora no es que el hermano aprovecha y ya que no la puedo ministrar, entonces venga, le doy un abrazo. Otra labor de la iglesia, hacer discípulos. Jesús, ¿qué fue lo que dijo cuando Jesús iba a iniciar, cuando Jesús ya iba a dejar a los discípulos? Les dijo en Mateo 18:19, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ese propósito se llama evangelismo. ¿Qué es evangelizar? Es contarle a alguien lo que Dios ha hecho en mí. De pronto alguien dirá, uy, yo no sé nada de Biblia. Pero Dios me hizo un milagro. Entonces tiene un amigo ahí que está pasando por una situación difícil. Pues uno por lo menos va y le cuenta su testimonio. ¿Sí o no? Aunque la Biblia tiene poder y uno debe darle ahí palabra. Pero si uno dice, no sé nada ahorita, le voy a contar mi testimonio. Eso es evangelizar. Entonces, una iglesia que no forma discípulos no está cumpliendo el propósito por la que fue llamada. Por eso nosotros estamos trabajando en ese momento de una forma dura en los cursos de formación. Porque queremos formar gente, discípulos de Cristo, no discípulos de pastor ni de nadie. A nosotros no nos interesa que usted diga, uy, él es mi líder, uy. No. ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro líder? Jesús. Entonces tú no puedes formar discípulos para satisfacer tu ego de, tengo 25 discípulos. No. Tú tienes que formar gente que ame a Dios, que si tú un día te vas, ellos sigan cogidos de Dios. Entonces un propósito grande de la iglesia es el evangelismo, es predicar. ¿La labor le corresponde a los pastores y a los líderes de los grupos? Sí. ¿La labor le corresponde a ustedes? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿a cuánta gente le hablamos esta semana de Dios? Y ahí nos rajamos varios. Entonces esto debe ser, la Biblia dice en Hechos que la iglesia, que Dios añadía día a día los que habían de ser salvos. O sea que esa iglesia trabajaba todos los días. Porque si no diría la iglesia, Dios añadía cada domingo a las 10 a.m. los que habían de ser salvos. Pero no dice así. Dice que cada día. Entonces, es nuestra labor, y esto es algo que les doy, soy sincero, yo en esto soy débil y le digo a Dios que me ayude. Porque muchas veces alguien se me pone al frente y como que Dios me dice, predíquele, y algunas veces yo no soy capaz, no sé por qué. Pero estoy orando para que se me quite eso, porque estoy dejando de cumplir un propósito por el que fui llamado, que es predicar. Entonces la Biblia de Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿sí o no? Ninguna luz se coge y se mete debajo de la cama, porque debajo de la cama no alumbra. La luz se pone en un lugar alto para que ilumine. Nosotros somos luz, di conmigo, yo soy luz. Entonces si somos luz tenemos que iluminar a otra gente que está perdida, que no tiene a Dios. Cuando una persona no tiene a Cristo, es como si ustedes han jugado la gallina ciega, que uno le pega calvazos a la gallina y lo busca por todos lados. Pues la gente que no tiene a Cristo tiene una venda y no puede ver más allá de sus ojos y no puede ver más allá de verdaderamente saber que Jesús es el Rey, es el Salvador, y creen en
en su propia opinión creen que están bien. Los proverbios dicen los proverbios, hay gente que cree que está bien en su propia opinión, pero realmente están mal. Entonces, es nuestra labor predicar, contar un testimonio. Yo sé, por ejemplo, que hay una pareja que no puede tener hijos, escucha el testimonio de Diego y Sharo, dice, venga, yo quiero que me hable un poquito más de ese Dios que usted tiene, porque yo tampoco he podido. O si alguien está en una crisis bien tremenda financiera y uno le dice, oiga, yo estaba en la mala, a mí no me dan trabajo ni regalándome, pero me metí con Dios, lo obedecí, lo busqué y sabe que me cambió la vida. Esas personas están dispuestas a escucharnos porque nuestro testimonio también los va a tocar las fibras de su corazón. Y así predicamos, uno dice, ya lo tengo. Ayer Nico nos contaba en el grupo que él tiene un amigo con el que alza pesas. Y ese amigo, pues Nico nos decía que solo hablaba de plata todo el día, que plata, que yo sin plata me muero, que la plata es lo máximo, Y Nico decía, pues yo ahí en un año ahí alzando pesas, yo le fui hablando de Jesús y que ha notado un cambio en él. Pero la Biblia dice, o sea, ¿cómo escucharán si nadie les ha hablado? ¿Cómo serán salvos si nadie les habla? Entonces uno dice, Dios salva a mi abuelita, pero nunca uno le habla. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Hablar, de pronto sin ser religiosos canzones, porque hay religiosos que uno ve lejos y dice, uy, no, él viene, corramos. No, sí hay gente así, pero uno debe tener un equilibrio y saber hablar y no esperar a mañana, porque uno no sabe si se mueran hoy. Nadie tiene la vida comprada. Nos podemos morir en cualquier momento, pero tenemos que cumplir el propósito. Uno de los propósitos principales de la iglesia es evangelizar. Hablarle a los demás de Jesús. Así tú no seas el mejor teólogo, el que más sabe Biblia, uno puede con la Biblia o con su testimonio predicar. Y es la labor nuestra formar discípulos. Ese es el tercer propósito. El tercero es evangelizar y el cuarto es formar. La gente tiene que ser formada, porque si uno no está formado, uno no está preparado para afrontar cosas, uno no tiene conocimiento para las cosas que se le pueden venir. Porque una persona entra a la universidad a estudiar 5 años, porque está en periodo de ¿qué? De formación. Entonces, por eso uno en la iglesia también debe ser formado. Acá en la iglesia hay ciertos niveles, empiezan con fundamentos, se les habla de salvación, de arrepentimiento, de Jesús que murió por nosotros en la cruz, se les da lo importante que es pues todo es importante, pero es muy importante la salvación, el arrepentimiento. Y luego vamos profundizando un poco más porque queremos que la gente sea formada. La Biblia dice, mi pueblo se perdió porque no sabían nada, no conocían nada. Entonces uno muchas veces tiene armas y no las sabe usar. Yo no sé si ustedes han tenido algo que ustedes digan, y eso tan chévere, pero ¿cómo se maneja? Ni idea. Así pasa, entonces uno necesita formarse y la iglesia tiene ese deber, esta y todas las iglesias, formar discípulos. Y el quinto propósito, que es muy importante, es servir. Di conmigo, servir. Marcos 10:45. Estas son palabras que dijo Jesús. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando yo sirvo, yo puedo ser un instrumento de salvación. Yo debo servir a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. El servicio es fundamental. Y yo no concibo en mi corazón personas que lleven 10 años ahí sentadas sin levantar la mano y decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Yo no sé hacer nada, Dios, pero aunque sea voy a barrer la iglesia. El servicio es importante, porque el servicio mueve la mano de Dios. Y acá les algo que les comentaba hoy cuando estábamos hablando de los diezmos, en Lucas 17:7. Dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá,
prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos. En otra versión dice inútiles, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cuando uno hace lo que le mandaron según la palabra de Dios, es inútil. Ustedes se imaginan, está el siervo, fue y trabajó todo el día, llega a la casa de su amo y está el amo ahí, y el amo le dice: ¿usted qué se va a sentar a comer? Póngase el delantal y sírvame mi comida. Y el siervo, ¿qué hace? Se pone su delantal, prepara la comida y se la sirve al amo. Y dice la Biblia: ¿y acaso tengo que darle yo gracias por haber hecho su trabajo? No. Yo ahí quedé loco porque mi mamá me enseñó de gracias, mi papá me enseñó de gracias. Pero cuando el siervo hace su trabajo, ahí dice la Biblia: usted no tiene por qué darle gracias, porque hizo lo que le tocaba. Cuando uno hace lo que le toca, la Biblia dice: usted es un siervo inútil, porque solamente hizo lo que le tocaba. Y en estos días, yo creo que Dios me estaba preparando para eso. Se me acercó Laurita Carrillo. Yo creo que pocas personas han hecho eso que ella dijo. Yo no le dije que le íbamos a pagar, yo no le dije que nada. Las paredes de allá, después de lo del campamento de kids, quedaron como si hubiera habido una guerra. Negras, sucias. Y Laurita se me acercó. Y me dijo: quiero hacer algo por Dios, ¿puedo pintar las paredes? Nunca pidió plata. Nunca me dijo: oiga, venga, ¿cuánto me paga por pintar las paredes? No. Me dijo: ¿puedo pintarlas? Están muy sucias. Hizo algo más de lo que se le había pedido. Y se me sorprende algo, qué pena que lo cuente. Yo le dije, yo las vi las paredes y le dije: uy, sí, caiga mañana a las 6. Yo le dije: claro, las puedes pintar. ¿Puedo venir el martes? Sí, ven el martes. Vino con un corazón de servicio que les digo que, sin que se ofendan algunos de ustedes, lo he visto en pocos. Y me dijo: las quiero pintar. Yo amo que la casa de Dios esté bonita. Y recibí una llamada. Ella pintó las paredes. Y obviamente, pues Dios no es que me dijo, pero es lo más justo, ¿no? Pues yo dije: no, pues se te va a pagar algo, obviamente. Pero ella no lo pidió, porque la intención de su corazón era servir. Era servir. De pronto hasta ese día había hecho lo que se le había mandado. Ella nos ayuda haciendo aseo acá, pero dio un paso más allá. Y dijo: ¿puedo hacer algo más? Y yo recibí una llamada como a los 3 días. Y alguien me dijo: necesito hacer algo por la iglesia. Pues yo, bueno, pues ¿qué quiere hacer o qué? Necesito hacer una labor social, me dijo. Y Dios me puso en el corazón: Laura. Entonces yo le dije: venga, yo le propuse, pues cuide los niños de la iglesia un domingo. No, yo con los niños no soy bueno, no. Póngame a hacer otra cosa. Necesito hacer labor social. Entonces Dios me puso en el corazón: Laura. Entonces dije: venga, en la iglesia hay una muchacha que, pues una persona que nos ayuda, y ella es madre y cabeza de familia, y ella perdió a su esposo hace muchos años y pues no le ha tocado fácil.
Entonces le dije, ¿por qué no? Pues hágale un mercado. ¿Listo? Me dijo, sí, listo. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Hoy? Y bueno, se hizo eso. Yo lo que quiero ir más allá es que cuando tú decides hacer más por Cristo, Él se inventa unas cosas para bendecirte que uno queda loco. Yo lo entendí en estos días, dije, uy, o sea, todo está totalmente organizado por Él. ¿Por qué recibo esa llamada después de que ella me dice eso? Porque Dios me está enseñando que el que hace más de lo que se le manda, va a ser promocionado. Tu promoción está en hacer algo más. Mi promoción está en hacer algo más, en hacer algo que no se nos ha pedido. Isaí le dijo a David, David, ve al campamento, porque los filisteos están en guerra con los israelitas. Llévale a mis hijos una canasta con trigo y unos panes. Y David dijo, listo. Cogió su canasta, cogió sus panes y se fue al campamento. Y cuando llegó al campamento salió Goliat con sus palabras desafiantes y dijo, ¿quién de ustedes quiere enfrentarse a mí? Los desafío, ustedes son unos perdedores, fracasados, su Dios no sirve para nada. Y David oyó las palabras de Goliat. Y David dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Fue y entregó el pan. Y fuera de todo lo regañaron los hermanos. ¿Usted qué hace acá? Está chismoseando. Ay, Dios mío. Y David, pero vengo a traerle comida y me regaña. Y escuchó David que Saúl dijo, el que pelee con Goliat y lo derrote, yo le voy a dar una de mis hijas para que sea su esposa. Y yo le voy a quitar todos los impuestos. Su familia no pagará impuestos. Yo no sé qué había en el corazón de David. David ¿sabe qué tenía? Celo por Dios, por su pueblo. David peleó con Goliat, se puso esa armadura, no le quedaba y dijo, ayer Jaime me estaba contando que se vio la película de David y Goliat. Fue con sus piedritas, le tiró una piedra y lo mató. Le quitó la espada a Goliat y con la misma espada de Goliat le arrancó la cabeza a Goliat. David llega a su casa. Ustedes imagínense esta escena, David lleva la comida. ¿Se le pidió llevar la comida? ¿Se le pidió llevar la comida? Sí. ¿Se le pidió matar a Goliat? No. Isaí le dijo, va a traerle la comida y devuélvase a seguir cuidando las ovejas. Pero David hizo algo más. David hizo algo que no se le había mandado. Ay, Señor, gracias. Y recibió una promoción. ¿Saben quién llegó a ser David, no? El rey. Tu promoción está en servir a Dios más de lo que se te ha mandado. Cuando David llega a su casa, yo me lo imagino con una bolsa y venía con todas sus cosas y Isaí lo ve y le dice, venga, ¿y esa bolsa qué? No, nada, papá. Pero es que esa bolsa tiene sangre. No, no es nada. ¿Qué tiene ahí? No, una cabeza. ¿Una cabeza? No, sí, es que había un gigante ahí montándose los israelitas y yo decidí pues matarlo porque pues, yo no puedo dejar que los ejércitos de Dios sean humillados por ese gigante. Pero esa cabeza significaba que él había hecho algo más. La iglesia tiene que servir. Pero nosotros somos inútiles cuando solamente hacemos los que se nos mandó. No hay nada más bueno en esta vida que ver a alguien que, no sé, recogió las sillas y dice, ¿puedo hacer algo más? Necesita que acomode los instrumentos, necesita que le ayude a grabar, necesita que le ponga, que le quite. Eso es lo que mueve a Dios. David no fue puesto rey porque sí, porque David era muy bonito, no, y David hizo algo más. David hizo algo tremendo, señores. ¿Saben qué hizo David? David estaba en su palacio, en un palacio gigante que él se había edificado, y durmiendo un día, una noche, dijo, Señor, yo no puedo dormir. ¿Cómo es posible que yo esté durmiendo en este palacio y la presencia de Dios esté en una tienda ahí? Voy a hacerle un templo a Dios. Les pregunto, ¿Dios se lo mandó a hacer? No. Eso salió de su corazón. De ese templo queda el muro de los lamentos en Israel.
Y los israelitas viven de eso, del turismo, del dinero que genera el turismo cuando uno vaya. Que por cierto, quiero ir allá, si alguien quiere ir, armemos un paseo y nos vamos para allá. Los israelitas viven de eso, de algo que no se le mandó a hacer a David. Y cuando Dios vio el corazón de David, Dios dijo, uy David, qué corazón el tuyo tan lindo, pero tú no lo puedes hacer porque tú has matado mucha gente. Tu hijo lo va a hacer. ¿Y David qué hizo? Uy, qué envidia que mi hijo lo haga. No, porque su sentimiento era puro. Dijo, no, y listo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto le reúno a Salomón? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto se necesita para hacer el templo? Entonces David hizo algo que no se le mandó. Dios le mandó a Moisés a hacer el tabernáculo. Dios nunca le mandó a David a hacer ese templo. Y a raíz de eso Dios le hace una promesa a David y le dice, de tu descendencia no faltarán reyes. La decisión de un hombre de dar más de lo que se le había pedido bendijo a toda una generación. ¿Cuántos quieren bendecir a sus generaciones? Entonces di conmigo, voy a hacer más de lo que se me mandó.